Alabado sea Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Él en esta tarde, en esta noche ya? ¿Verdad? Le damos gracias a Dios por su bendición. Gracias al Señor, porque Él nos mantiene con su presencia, nos mantiene encendido. Alabado su nombre. Bienvenidos todos en esta tarde a la casa del Señor. Bienvenidos todas y todos los que nos visitan en esta tarde, en esta noche. Y queremos hablar del profeta Daniel. Esta mañana uno de los predicadores habló del profeta Daniel. Y esta tarde hay una continuidad sobre el profeta Daniel. Esta tarde vamos a analizar un poco sus profecías para el final de los tiempos. Vamos a leer del capítulo 12, vamos al 10 versículos allí. En nuestra Biblia dice profecía sobre los tiempos postreros. ¿Cómo dice allí en su Biblia? El tiempo del fin. Entonces habla aquí sobre profecía sobre los tiempos postreros. A ver, ¿estamos conscientes que estamos viviendo estos tiempos? Tiempos, ¿verdad? Nunca, jamás, las cosas que están sucediendo son bastante fuertes y impresionantes también. Vamos a leer de manera alternada, ¿sí? Hasta el versículo 10, por favor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el nombre del Señor: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vamos a leer todo el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Señor, añade bendición a esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Por tu gracia y tu amor y tu perdón, tú nos has llamado, tú nos has, Señor, salvado, Señor. Y ahora nosotros también, como embajadores del cielo, del evangelio, del reino de los cielos, nosotros hablamos la palabra que hemos recibido, Señor. El evangelio de las buenas nuevas de salvación. El evangelio que trajiste, Jesús, que, oh Señor, sellaste con la sangre del pacto en la cruz del Calvario. Gracias en esta tarde. Gracias por los que están aquí presentes, Señor. Que tu palabra traiga sanidad, traiga, Señor, refrigerio, traiga aliento, traiga, Señor, fortaleza. No queremos, Señor, que la gente entre en pánico, sino antes, por el contrario, que todos reflexionemos y que sepamos que los tiempos están cumplidos y que tu venida está a la puerta, que tu reino, Señor, oh Dios mío, será establecido con poder y justicia, como dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gracias por estos momentos, Señor, de compañerismo, de comunión, por las alabanzas,
Gracias, Señor, por los niños, por los jóvenes. Gracias por la familia. Gracias, Señor, porque tu pueblo te adora, te alaba, Señor. En esta noche, Señor, declaramos, Padre Santo, que tu presencia inunda cada lugar, cada rincón de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Alabado es su nombre. Y a su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. De verdad, me impacta mucho, ¿verdad?, leer sobre el profeta Daniel, que fue uno de los jóvenes que salió de su pueblo. Salieron deportados, o sea, salieron contra su voluntad, fueron llevados a tierra extranjera, y desde, como decía esta mañana el joven predicador, el niño predicador, ellos decidieron en su corazón y dijeron: aún en tierra extraña le vamos a servir al Señor como debe ser. Amén. Aún que nos quieran obligar, vamos a hacer la voluntad de Dios. Aunque nos quieran llevar contra la corriente, nosotros vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y escuche, cuando ya Jesús, ¿verdad?, había concluido su ministerio y Él resucita de entre los muertos, dice la palabra que Él anduvo 40 días más en medio de sus discípulos, manifestándose visiblemente, escuche, manifestándose visiblemente, de manera glorificada, porque ya su cuerpo no era el mismo cuerpo que ellos, su presencia no era la misma con la que ellos estaban acostumbrados a tratar, vamos a decirlo así. Ellos estaban acostumbrados a un Juan, dice la palabra, que se recostaba sobre el pecho de Jesús, pero a partir de su resurrección, su presencia cobró nueva gloria. La gloria total, completa de Dios estaba sobre él. Amén. Autoridad plena, la deidad de Dios estaba revelada allí en su cuerpo. Y entonces dice la palabra que él se les aparecía muchas veces estando ellos encerrados, puertas cerradas. Y dice la palabra que él se le apareció muchas veces, ¿verdad?, para confirmar lo que antemano había anunciado, que era necesario que él pasase por todo ese proceso de sufrimiento, de muerte, de martirio, de entregar toda su vida, de derramar hasta la última gota de sangre. Amén. Es por la sangre de Jesús que tenemos acceso al lugar santísimo. Por la sangre de Jesús tenemos acceso al lugar de la presencia de Dios. Entonces, ellos ya dice la palabra que cuando se iba a despedir, Él los sacó afuera a una emplanada, y entonces allí comenzó a darle las últimas instrucciones, las últimas palabras, entre las cuales le dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio. Amén. Y por todo el mundo y predicad este evangelio, la gran comisión. Y esto, entonces él allí le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder, todo el señorío, todo el reino, toda la autoridad, le estaba, ya él allí la volvió a poseer, la autoridad, el señorío, lo que Dios le había dicho a Adán. Acuérdese que Dios le había dicho juzgar la tierra, o sea, toma autoridad sobre ella, toma dominio sobre ella. Pero cuando el hombre desobedece, pierde esa autoridad, entrega voluntariamente, entrega el señorío que Dios le había dado, lo entrega en manos extrañas, y entonces pierde la autoridad. Pero de nuevo, ¿quién la arrebata? De nuevo, Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús de nuevo toma la autoridad. La Biblia dice que Él descendió hasta lo profundo de los infiernos y tomó las llaves de la muerte. Aleluya. Tomó las llaves de la muerte y le dijo: Satanás, se acabó tu señorío. Ahora yo soy el que mando. Amén. Cristo es el Señor de señores, Rey de reyes. Amén. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Entonces Él está por encima de toda autoridad de este mundo. Entonces, cuando ya Él estaba haciendo las últimas palabras, una de las cosas
que los discípulos le preguntaron, le dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. ¿Ves que el ser humano siempre ha sentido curiosidad por las cosas del futuro? O sea, los discípulos. Pero Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo: no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones, la cual está reservada solamente por mi Padre. Ahora vemos ahora aquí en esta palabra, recuerde que esta profecía fue dada a aproximadamente 400 años antes de la venida del Señor. Entonces, también el profeta pregunta, y él tenía el interés, pero el varón, el ángel que estaba allí, le dijo: Daniel, mira, tranquilo, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Ahora bien, dice aquí: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, el que está de parte de los hijos de tu pueblo. Tenemos ángeles que batallan a nuestro alrededor, amén. Están en favor tuyo y en favor mío. Dígale al que tiene a su lado: tú no estás solo, usted no está sola. Usted tiene ángeles que le acompañan. Usted tiene a alguien que pelea por usted. Amén. ¿Creen esta palabra? ¿Creen esta palabra? Amén. En aquel tiempo se levantó Miguel. Acuérdese que hay varios ángeles que tienen ¿cómo se puede decir? Son jerarquía, tienen, ¿verdad? Tienen estrellas, vamos a decir así, como generales, como coroneles, hay diferentes, ¿verdad? Uno de ellos es Miguel, otro es Gabriel, quien fue quien le anunció el nacimiento delante a María, y también el nacimiento de Juan el Bautista, amén. Fíjense que estas son profecías de 400 años antes de Jesús, pero ya Daniel es un anciano. Daniel ejerció su ministerio fuera de su nación. Hay varios profetas que hablaron de la palabra, que no estuvieron en el pueblo de Israel. Por ejemplo, Daniel es uno de ellos. Daniel, Ezequiel, ellos comienzan a ministrar la palabra, la profecía que Dios les daba en Babilonia, o sea, en otra nación extranjera. Pero eso no les impidió que ellos tuviesen comunión con Dios, amén. Porque el Dios que es tu Dios y es mi Dios, dijo Jesús: voy a mi Padre y a vuestro Padre. Acuérdese de esa palabra, amén. Cuando Él resucitó, que le dijo a María: déjame que todavía no he subido a mi Padre, voy a mi Padre y a nuestro Padre, a tu Padre. Es decir, entonces, el Dios que le habló aquí a este varón de Dios, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Fíjese que le está diciendo: tú tienes un gran defensor, amén. No defensor de derechos humanos, sino defensor de todo, amén. Tienes toda una cobertura bien importante sobre tu vida. Alabado Dios, amén. Fíjense que esos son principios que vienen de parte de Dios. Entonces dice que está a favor de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí me quiero detener. Escuche. A principios del siglo XX, o sea, alrededor de 1905, 1910, por ahí, las casas reales de Europa se entremezclaron, ¿sí? Por ejemplo, familias, príncipes del reino de Inglaterra, del reino británico, se casaron con o reinas o princesas de Holanda, de esos países que tienen ese sistema monárquico de gobierno. Y hubo ese empalme allí de muchas casas reales. Pero una de las cuestiones uno de los comentarios que hace un escritor bíblico dice que eso no impidió, o sea, toda esa amalgama de familias reales, toda esa unión, toda esa
pactos que hicieron entre varias familias reales de Europa, que estaba en su apogeo en esos tiempos, no impidió la explosión, o sea, el inicio de la Primera Guerra Mundial. O sea, para dar a entender que aunque la gente trate de hacer pactos entre sí, entre la familia, entre los países, siempre hay un problema que surge de repente y lo que se quiere arreglar es al que tenga más saliva traga más harina. El que tenga el poder, el que tenga el mazo, es el que da con el mazo. ¿Ya? Fíjense esas similitudes que hay en esa cuestión. Miren, ahorita mismo Europa también está convulsionada. Hay un problema, pero bien tremendo. Usted ve la noticia, pero usted parece que no lo está viendo bien al respecto. Mire, Europa ahorita es una comunidad de naciones, le llaman la zona euro. Todos los países se ríen por una moneda. Todos los países, tienen libre tránsito dentro de la zona euro. La gente, pues, que están, los países que están afiliados a la comunidad europea, allí, a la comunidad europea de naciones. Pero escuche, toda esa relación de aparente paz no le ha dado a Europa la completa armonía que requiere, porque todos los países, mire, el término tribu y naciones tiene diferentes connotaciones. Todos los países no son iguales, no son iguales. Fíjense que Alemania quedó devastada después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. Totalmente devastada, totalmente arruinada, totalmente, ¿cómo se puede decir? En la carramplana más grande que se puede decir. Tanto que para poder levantar y alimentar a la gente, tuvieron que establecer un puente aéreo donde continuamente las 24 horas del día estaban enviando aviones con suministros alimenticios para poder alimentar a Alemania, para que se pudiese, levantar de las cenizas. Estados Unidos enviaba a través de sus aviones, enviaba y barcos, enviaba comida por un tiempo bastante largo, casi dice que la guerra terminó más o menos en junio, algo así, en mitad de año, y usted sabe que eso allá Europa y la parte norte de la tierra pega duro el invierno a partir de octubre, y entonces es catastrófico cuando la gente no tiene suministro, no tiene provisiones guardadas en sus graneros, en sus casas, y acaban de salir de una guerra y todo eso quedó devastado. No tenían carbón, no tenían petróleo, no tenían nada, y entonces la gente se estaba literalmente muriendo de hambre. Se estaban muriendo de hambre, no tenían nada que comer. Si no les llegaba el suministro de afuera, no tenían nada. Era una situación bastante desgarradora, bastante fuerte. Escuche, cuando en un país, ¿verdad? No vamos a hacer una comparación ahora, ¿verdad? Todavía nosotros, gracias a Dios, conseguimos, comemos, nos alimentamos, pero era que literalmente no había nada, porque la guerra había comenzado desde el 1938, 1939 y 6, 7 años de guerra. No había dado tiempo para sembrar los campos de trigo, y lo que había de trigo y de cosecha, eso había quedado devastado por la misma guerra. Total que esa parte de Europa estaba totalmente derrotada, destruida. Pero escuche, en poco tiempo esas naciones se levantaron de nuevo. ¿Y sabe usted cuál es la nación que tiene ahorita el sartén por el mango? Alemania. Es la nación más rica
y poderosa de Europa. Ahora, si ellos son la nación más rica y poderosa de Europa, ¿quién cree usted que está a la cabeza de la zona euro? Alemania. ¿Quién manda en Alemania? Pues una señora muy poderosa. Se llama Angela Merkel. Y ellos son los que tienen el control de la situación que está pasando por lo menos en Grecia. Ese país está, escuche, uno dice, bueno, eso está allá lejos, eso no nos pega a nosotros, eso no nos afecta nada acá a nosotros. Mire, tanta era el tira que jala de la situación tirante y estirante, que las casas de bolsas estaban, peor dicho, colapsadas también. Si no se daban noticias favorables a una tabla de salvación para ese país, todo el sistema europeo se venía al pico de Samuro. Se caía abajo, porque todo sistema de gobierno de los hombres es aparentemente, se ve que la gente cree en el paquete, no, vamos a tener esto, vamos a estar, pero los sistemas de gobierno del hombre son problemáticos, no llenan las expectativas de la gente. No hay ningún sistema de gobierno que llene y satisfaga a las naciones. Entonces, allí está pasando ese problema. Está pasando eso. Y el país que está siendo agobiado, está haciendo aquí como, jáleme aquí como por la corbata aquí. ¿Qué va a pasar? Me voy a ahorcar, no tengo respiradero. Se están siendo asfixiados, hermano, ¿entiende? O sea, están siendo agobiados porque las medidas, o sea, todas las medidas no son iguales para todos los países, son diferentes por la misma dinámica que cada país representa. Entonces, aún mismo, dentro de esa comunidad, allí hay otros países que están en problemas, Italia, España, están en problemas económicos fuertes, países de la zona euro. Pero hay países aquí en América, mire, por lo menos esta semana pasada, la gente de Puerto Rico dijeron, nuestra deuda es impagable. No tenemos ni medio para pagarle a los empleados públicos. Cuando un país se declara en bancarrota, ¿qué tal cuando usted tiene una gente que le debe, ha dado sus corotos, digamos, usted es un turco y usted ha vendido sus cosas y luego usted va a cobrarle a la gente y le dice, ¿sabe cómo es la cosa? No tengo pero ni medio con que pagarte. ¿Usted qué va a decir? Qué buen paquete tengo yo ahora. O sea, hay países aquí que están, estamos a veces en esa misma situación. ¿Por qué? Porque esta es una palabra, dice que entonces, pero en aquel tiempo dice, y muchos de los será tiempo de angustia, la angustia es zozobra, estrés, desesperación, tiene mucho sinónimo allí parecido. Pero es algo que está aquí escrito en la palabra. Escuche, esta palabra fue dada para los últimos tiempos. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación perpetua. Jesús dijo eso, que en el reino, en su reino, cuando Él aparezca, dice que pondrá unas ovejas a su derecha y pondrá los cabritos a su izquierda y dirá a uno, venid benditos de mi Padre, a heredar el reino de los cielos, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Pero dirá también a los de la izquierda, apartados de mí. ¿Cómo les dirá? Pero en otro evangelio dice, malditos. Es tremenda esa palabra. Porque no quisieron aceptar la palabra de Dios. Y dice la palabra aquí, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Es decir,
hay un coro que dice: a vosotros que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. O sea, para el pueblo de Dios, nosotros no estamos atados a las imposibilidades de este mundo, hermano. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, el sistema en el mundo que estamos, ¿verdad? Sufrimos también los efectos de lo que está pasando, pero nosotros tenemos otro punto de vista, amén. Podemos sufrir, pero estamos diciendo, hay una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Hay una esperanza gloriosa de salvación. Hay una esperanza de vida eterna. Hay una esperanza que abarca más allá del firmamento. Amén. Hay una esperanza. O sea, usted y yo tenemos la esperanza del Dios de los cielos, del Padre de las luces. Entonces Jesucristo dice aquí: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que predicamos el evangelio nos mueve otro estilo de vida, amén. Los que predicamos el evangelio estamos diciéndole a la gente: aún en esta situación Dios tiene un plan de salvación. Dios tiene un propósito en todo esto que está pasando. Amén. Dios está pasando, Dios está procesando a su pueblo. Toda la gente está a la expectativa de que algo debe suceder. Y yo creo que es así. Creemos que es así. Es decir, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Mire qué paradoja para Daniel. Él quería saber: Señor, pero yo estoy recibiendo esta palabra, estoy recibiendo esta profecía, pero no lo entiendo. Es decir, lo que él estaba escribiendo y profetizando, él mismo no lo entendía. No le fue dado a entender en este preciso momento que él está escribiendo este libro. No le fue dado a entender. Es decir, cosas que están pasando alrededor tuyo, es posible que usted y yo no las entendamos, pero no estamos llamados a entenderlo todo. Escúcheme, estamos llamados a obedecer lo que dice la palabra. Amén. Porque nosotros no estamos viviendo por vista ni por el panorama mundial. Estamos viviendo por fe. El justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. ¿Fe en quién? En Cristo. Fe en la palabra. Fe en el poder de Dios. Fe en que lo que está pasando es temporal. Espera, aguanta. Afuérzate allí. ¿Cómo se llama? Cobra ánimo, cobra paciencia y ármate allí de valor. Y Señor, esto ahorita es temporal. Yo sé que todo esto va a cambiar. Mire lo que dice Daniel. Y yo, Daniel, miré, y he aquí estos dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado. Es decir, eran ángeles majestuosos que tenían puesto pie. Dice la Biblia que un ángel pisaba sobre el mar y tenía sus pies sobre otra cuestión. Es decir, ángeles poderosos, amén. No cualquiera, o sea, no es cualquiera. Y dijo el uno al varón vestido de los hijos de lino, que estaba sobre las aguas del río, y preguntó: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Porque déjeme decirle, Daniel mismo, cuando recibió toda esa profecía, él mismo dice allá en el capítulo anterior que él se postró y quedó sin fuerza, porque eso lo impactó tremendamente. No es para menos, ¿verdad? Lo que está sucediendo debería impactarnos, debería hacernos postrar de rodillas y decir: Señor, tú tienes aún el control de toda esta situación. Amén. O sea, y preguntaban, que preguntaron, entre ellos mismos se preguntaron. Pero los ángeles dan el mensaje, pero también ellos están sujetos a la soberanía de Dios. Amén. Todos están sujetos a la soberanía de Dios, al designio y a la providencia de Dios. Y oía el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, alzó sus manos, amén, su diestra y su siniestra, o sea, alzó sus manos, y decía, y juró al cielo, y juró por el que vive por los siglos,
que será por tiempo y la mitad del tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Mire, una de las cosas que trae ya el cumplimiento de la palabra es que en 1948, luego después de casi 2000 años de dispersión del pueblo de Dios por todo el mundo, en el año de 1948, en el mes de mayo, las Naciones Unidas decretó que se estableciera de nuevo el pueblo de Israel allá en su tierra prometida, en contra de la voluntad de todos estos árabes que lo rodean. Porque déjenme decirles que no son amigables con el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios fue establecido allí de nuevo, de vuelta a su tierra. Amén. Fue de nuevo vuelta allí a establecerse en su tierra. Y entonces dice, hasta que todas estas cosas serán cumplidas, cuando se acabe la dispersión del pueblo de Israel. Otra de las cosas que está aconteciendo, que los estudiosos bíblicos han estado tomando en cuenta, dice que en este año se están dando fenómenos, por ejemplo, un fenómeno muy particular que se llama las lunas de sangre o lunas rojas de sangre, que suceden de tiempo en tiempo, y que cuando ha sucedido eso, cosas grandes han pasado. O sea, esto es para estar bien alerta y despierto, amén. Entonces, y yo oí, mas no entendí. Todo eso, él estaba escuchando directamente de parte de los ángeles el mensaje que venía, que Dios le había enviado. Pero él dice, yo oí, pero no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Él estaba igual que los discípulos. Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Porque muchos, ¿verdad? Muchos predicadores, muchas denominaciones, aún a veces se levantan hombres que comienzan a establecer fechas específicas y decir, en tal y tal época esto se va a cumplir y la venida del Señor va a ser en tal fecha. Pues ha quedado eso, ¿cómo se llama? Esas palabras descabelladas se han ido al suelo, porque no podemos precisar y decir en el 2018, 2020, 2000 tal. No, todo esto es para que usted y yo tomemos cautela, o sea, tomemos alerta, encendamos las luces y podamos decir, y aunque preguntemos, él decía, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y el ángel respondió, anda Daniel, o sea, estate tranquilo muchacho, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Qué tremenda, mire, qué tremendo que usted hable de la palabra, pero aún y algo que estaba allí profetizando, pero él decía, bueno, lo tengo que escribir. ¿Se acuerda cuando Habacuc, creo que es donde dice, escribe la visión, o sea, escríbela? Los profetas eran enviados a recibir la palabra de Dios, pero también Dios le decía, escríbelo allí en una tabla. En los tiempos de los profetas, en los tiempos de los predicadores, casi lo que estaba de moda, pues eran tablillas de arcilla que se escribían y se metían al horno, y eso se mantenía, bueno, por mucho tiempo, que todavía las hay. Y también había el sistema de papiros, y escribían en piedra así. Dice la palabra que Moisés recibió la palabra de la tabla escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra. O sea, letra bien allí legible, que algo que podía escribirla. Ahora dice, y muchos serán limpios y emblanquecidos. ¿Con qué estamos siendo nosotros limpios y emblanquecidos? Amén. Con la sangre del Cordero. Amén. Con el sacrificio de Jesús. Mire, él está diciendo, muchos serán blancos, pero él no estaba aquí hablando, estaba hablando aquí en sentido profético, pero no le había sido revelado aquí el sacrificio de salvación de Jesucristo. Pero él está diciendo, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados
Pero también dice, los impíos, procederán como impíamente. ¿Está o no está la maldad desatada en la faz de la tierra? Terriblemente. El mal está, ¿cómo se llama? Y a veces los justos o el pueblo de Dios dice, Señor, parece que nos estuviera ganando ventaja el mal, porque, o sea, escuche, se está predicando las 24 horas del día, a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo que le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Si usted prende la televisión o la radio siempre está escuchando mensajes y palabras de Dios, para que la gente no tenga excusa delante de la presencia de Dios. Pero es esto, pero dice, mas los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Cómo es el entendimiento de nosotros con respecto a la gente que está allá afuera? Es diferente. Nosotros sabemos que en todo esto la mano de Dios está, ¿cómo se dice? Moviendo el caldo en la olla. Entonces, como ayer, ¿no? Y hay muchos tropezones que no están bien cocidos. Bueno, entonces usted y yo, si somos tropezones que no estamos muy bien cocidos, métale todavía un poquito más de juego, de prueba. Y algunos van a decir, ¡ay! Pero y el Señor dice, aguántate porque te quiero preparar para mi gloria. Amén. Gloria al Señor. Dios está en control de la situación. Aunque los pueblos se levanten, aunque los gobiernos escuchen, los gobiernos legislen y aprueben leyes en contra de la naturaleza, como por ejemplo estas leyes que se están aprobando en todos los países, ¿verdad? Y aún muchos gobernantes dicen, por lo menos, no, ya se aprobó en algunos países de América Latina, en Argentina o en Chile o en Uruguay, se aprobó el matrimonio gay y nosotros estamos rezagados. Mire, como si eso fuera que nos hace modernos, competitivos, algo así, como si nos hace, bueno, feliz, desarrollado. O sea, leyes que no tienen pero ni pizca de bendición para la gente. Entonces dicen, tenemos que aprobarlo porque ya se aprobó en tal parte. Y si no lo hacemos, estamos atrasados, estamos, como se llama, en la era del paleontólogo, de allá, de la era de los dinosaurios. Pero no es así. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y lo que el hombre atenta contra la misma naturaleza de la palabra de Dios, se convierte en un arma de doble filo. Amén. Estamos escuchando estos días aquí con el pastor un discurso de uno de los presidentes de aquí de América Latina, y donde dice que poco a poco le iban diciendo que se aprobara esa ley. Y él dijo, bueno, yo estoy de acuerdo, ¿qué tal? Y después dice, no, pero entendí que si que la gente se cambia de género en el sentido de que una persona dice, quiero ser mujer o quiero ser hombre, entonces después dice, bueno, ahora me quiero casar y quiero que me den todos los derechos que tiene una persona normal. Entonces, es tremendo. ¿Ves cómo todo esto? O sea, la impiedad hace que haya un hervidero de inmundicia en el mundo actual. Esto trae demasiada, dice, los impíos no entenderán, pero los entendidos comprenderán. Nosotros entendemos qué es lo que persiguen toda esa clase de estrategias, de leyes. Amén. Nosotros entendemos qué es lo que persigue esa cuestión. El aprobar esa cuestión trae consecuencias negativas para el país. Porque si una persona, una familia que es normal y tiene 3 y 4 muchachos, le dice, bueno, hace una petición de una vivienda o algo así que es exclusivamente para la familia. Llega una pareja del mismo sexo y también hace la petición, y como el que está allá en el poder tiene favoritismo hacia ellos, dice, no, vamos a darle esto mejor a esta gente. Y es un problema. O sea, eso es lo que causa toda situación. Entonces, muchos serán limpios
Y dice, esta palabra es poderosa para los tiempos que estamos viviendo. La profecía de Daniel, escuche, Daniel, aunque estaba, ya para terminar, quiero aquí para terminar, Daniel, aunque estaba en el exilio, aunque estaba en tierra extranjera, mire lo que dice, en aquel tiempo dice, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido en gran manera, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, o sea, él se postró, siendo él un varón temeroso de Dios, pero él confesó, él se echó las cargas y aún eso hace la intercesión del pueblo de Dios. Señor, ten misericordia de Venezuela, amén. Ten misericordia de nuestra ciudad, de Machique. Ten misericordia de nuestras familias, amén. La intercesión hace eso. Eso hizo este hombre de Dios. Oró delante de Dios, intercediendo con ruego. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Escuche, él estaba confesando la maldad de su nación, de su pueblo. Dice, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. La gente no ha obedecido a la palabra de la predicación del evangelio. Le hace caso omiso. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Porque déjeme decirle que el que está en el poder necesita el evangelio de salvación. Amén. El presidente necesita el evangelio de salvación. Los gobernadores necesitan el evangelio de salvación. Porque el evangelio es poder de Dios, es justicia. Amén. Es paz y gozo en el espíritu. Cuando la persona tiene a Cristo en el corazón y está en una área de poder, él quiere influenciar de manera diferente y lo hace porque Dios opera a través del amor de Dios en él. Entonces dice aquí el profeta, tuya es, Señor, la justicia. Reconocer delante de Dios, escuche, delante de Dios la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos. Porque déjeme decirle que cuando el hombre se aparta de Dios, se las ve agridulce, se le pone el asunto bien problemático y no haya solución a nada de los problemas que tiene. Entonces, por eso él decía, por eso estamos en esta situación. Él está diciendo, reconocemos que por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nosotros haber ignorado y haber no haber hecho caso. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes y de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Qué tremenda palabra aquí en este capítulo 9, ya para terminar, hermano. Mire, Dios tiene misericordia siempre y cuando el hombre reconozca su pecado, el ser humano reconozca su pecado. Y si en esta noche hay alguien aquí que reconoce delante de Dios que no está bien, no está andando de acuerdo a la palabra, pero en esta noche Dios tiene misericordia en Cristo, de tal manera amó Dios al mundo para perdonar su pecado, o sea, y de perdonar, aunque contra ti nos hemos rebelado, aunque dice tus pecados fueren negros o rojos o de color que sea, dice Dios los hará blancos, Dios te hará blanco, Dios te purificará con el poder de su sangre. Dios perdonará tu pecado si en esta noche haces una decisión de fe y confiesas a Cristo en tu corazón, abre la puerta de tu corazón. Este es el evangelio. El profeta lo habló, predicó del evangelio de purificación, de redención, pero no entendía
no le había sido revelado todavía el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él sabía del sacrificio de cordero, de macho cabrío, de toro y de toda esa cuestión que se hacía continuamente, pero que con todo eso ellos no valorizaron eso. Pero en esta noche tú puedes dar una oportunidad a la gracia y al perdón de Dios. Si te arrepientes, si reconocemos delante de Dios, decimos: Señor, abro mi corazón en esta noche y te recibo por la fe. Te recibo por la fe. Es un acto de fe. No es algo que nadie te lo va a imponer, o nadie, como dice la gente, ya te lavaron el cerebro, como si dijeran, te envenenaron. Pero ¿sabe qué? Pablo dijo: ojalá todos estuviesen locos como yo. Ojalá todos pudiesen apreciar como yo ahora reconozco a Cristo. Aunque él era rebelde, aunque él era perseguidor, ahora decía: lo que antes yo fui, lo hice por ignorancia, pero ahora le quiero servir y dedicar el resto de mi vida al Señor.